Era una mañana común, pero el cuerpo estaba diferente, cansado de una manera que el sueño no curaba, un agotamiento silencioso, profundo, que no gritaba, solo pesaba. Tal vez hayas despertado así hoy, sin fuerzas, sin ánimo, sin saber por qué. Y tal vez estés intentando explicar este cansancio como algo físico, como fruto de la edad, de la rutina, del ajetreo de la vida. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si este cansancio que sientes en el cuerpo es en realidad un mensaje espiritual? ¿Un intento de Dios de decirte algo que has estado ignorando? Charles Stanley decía, Dios muchas veces susurra a través del silencio y grita a través del agotamiento. Hay verdades espirituales que el corazón no escucha, pero el cuerpo las siente, y cuando el alma silencia sus dolores, el cuerpo habla. Cuando la rutina te aleja de lo que es sagrado, el cuerpo reacciona. Cuando tu vida comienza a desviarse de lo que fuiste llamada a vivir, el cansancio llega como mensajero, y no es cualquier cansancio. Es un agotamiento que parece tocar incluso tu fe, un tipo de cansancio que no mejora con descanso ni con vitaminas. Permanece, porque no nació del esfuerzo físico, sino de la desconexión espiritual. Billy Graham advertía, hay un peligro en confundir el activismo religioso con la intimidad con Dios. Muchas mujeres, tal vez tú también, están sirviendo, orando, actuando, cuidando, pero ya no se encuentran con Dios. Están haciendo mucho, pero siendo poco. Están exhaustas, intentando merecer aquello que ya fue dado por gracia. Y, en el fondo, están intentando sostener la fe con sus propios brazos, como quien carga una casa a cuestas. El alma sabe que está en el lugar equivocado, pero el cuerpo es el primero en caer. Tal vez estés escuchando esto ahora, acostada, con lágrimas en los ojos. Tal vez con el corazón acelerado, intentando entender por qué aún sientes este peso. Quiero decirte algo con toda la ternura del espíritu. No todo cansancio es una maldición. A veces es Dios pidiendo atención, un convite sagrado, escondido en la fatiga, un llamado velado disfrazado de agotamiento, una señal. Hoy quiero guiarte por 5 señales profundas que revelan que tu cansancio puede ser, sí, un mensaje de Dios, no para culparte, no para corregirte con dureza, sino para abrazarte, para recordarte que Él aún te está observando, aún está llamando por tu nombre, y que este cansancio puede ser el lenguaje que Él eligió para despertar a la mujer olvidada que eras. ¿Y si este cansancio es la forma en que Dios te está atrayendo de vuelta a sus brazos? ¿Y si es la única manera en que Él te hace parar, no para rendirte, sino para reencontrarte? Cierra los ojos, respira profundamente y ven conmigo, porque este video no es solo sobre síntomas, es sobre escucha, es sobre sanación. Es sobre reencuentro. Algunos cansancios no tienen nombre, solo llegan, como si el cuerpo estuviera cargando una maleta llena de recuerdos, dolores antiguos y silencios profundos. Es un cansancio que no sabes explicar, pero sientes, que no desaparece con una siesta o un fin de semana libre, porque no nació de un esfuerzo físico, sino de un alma silenciada. Muchas mujeres cristianas viven exactamente así. Siguen sirviendo, ayudando, orando, pero no perciben que por dentro se están apagando. Poco a poco, van perdiendo la conexión con lo que es esencial, y el cuerpo comienza a gritar lo que el espíritu ha estado intentando susurrar durante meses. Oras, pero no sientes. Lees la Biblia, pero parece opaca. Cantas, pero tu voz no tiene peso. Atiendes a todos, pero nadie parece verte. Este agotamiento que sientes no es pereza ni debilidad de fe. Es el espíritu dentro de ti pidiendo realineación. Es la esencia intentando volver al centro. Es como si el alma, sin tener a dónde correr, pidiera auxilio a través del cuerpo. El nombre de esto es cansancio espiritual no reconocido, y se vuelve peligroso cuando se confunde con un desánimo pasajero o el cansancio de la rutina, cuando en realidad es el resultado de meses, tal vez años, negando tus propios dolores en nombre de un servicio que ya no te llena. Es estar tan acostumbrada a cuidar de los demás que olvidas escucharte a ti misma. Y este es el primer mensaje, la primera señal. Cuando el cansancio llega sin motivo aparente,
Cuando nada afuera cambió, pero todo dentro pesa, es tiempo de mirar con más profundidad. Tal vez estés cargando expectativas no cumplidas, exigencias espirituales que nadie te impuso, pero que tú misma sostienes como si fueran una obligación. Tal vez estés viviendo bajo la culpa de no sentir más el primer amor y creas que eso es pecado, pero a veces no es pecado. Es dolor, es añoranza, es vacío, es el altar del corazón pidiendo fuego de nuevo. Y ese altar no se enciende con más tareas ni con más disciplina, sino con presencia. Muchas mujeres están enfermando en nombre de una fe que se convirtió en exigencia. Siguen ayunando, subiendo al monte, haciendo campañas, pero sin escuchar lo que el cuerpo está intentando decir. Algo aquí dentro se perdió. No se trata de parar todo, no se trata de rendirse, se trata de escuchar, de prestar atención a ese punto específico del alma que se cerró, y aceptar que a veces la primera señal de que Dios quiere realinearte es el cansancio, un cansancio que no condena, sino que revela, que no te acusa, sino que te llama. ¿Puedes recordar la última vez que sentiste ligereza en la presencia de Dios? Cuando tu oración era como un abrazo y no como una lista. Cuando servir era como respirar y no como cargar piedras. Tal vez tu cuerpo esté llevándote de vuelta a ese lugar. Tal vez este peso sea el comienzo del retorno, porque antes de la sanación viene el reconocimiento, antes de la restauración viene el colapso, y Dios, que conoce cada célula tuya, sabe exactamente cuándo es hora de captar tu atención, con el silencio que cansa, con el vacío que pesa. No todo celo es intimidad, no toda carrera espiritual nace del espíritu. Hay una línea tenue, casi invisible, entre servir a Dios por amor y tratar de merecer el amor de Dios a través del servicio. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, cruzaron esa línea. Comenzaron a medir su fe por la cantidad de actividades que realizan, como si la intensidad de la entrega fuera prueba de cuánto Dios aún las ama. Pero el alma sabe, el alma siente cuando la devoción se convirtió en exigencia, cuando la rutina espiritual se volvió una maratón, cuando el altar se transformó en obligación. Esta es la segunda señal, cuando no puedes parar, ni descansar, ni permitirte simplemente estar. Algo está desalineado. Hay un activismo disfrazado de fe, una prisa sagrada que no viene de lo alto, sino de la ansiedad. Y esa ansiedad comienza a producir algo que podríamos llamar cortisol espiritual. Es como si el cuerpo entrara en un estado de alerta constante, intentando probar que está orando lo suficiente, ayunando lo suficiente, sirviendo lo suficiente, pero sin disfrutar de la presencia del Dios que ya lo dio todo. El cansancio que nace de este activismo es más profundo que el cansancio físico. Corroe desde dentro, quita el placer de la comunión, roba el sabor de la adoración, transforma incluso la oración en una tarea, y la mujer que vive en ese lugar comienza a sentir que siempre está en deuda con el cielo, que necesita hacer más, ser más, orar más, como si Dios estuviera siempre un paso adelante, exigiendo algo que ella aún no dio. Pero esa no es la voz del Padre. Esa es la voz del miedo disfrazada de celo. Es la voz de la culpa vestida de espiritualidad. Billy Graham nos recuerda que el activismo religioso no es sinónimo de intimidad con Dios. El movimiento externo puede ocultar un vacío interno. Y Dios, que conoce los bastidores del alma, no se impresiona con agendas llenas ni con palabras memorizadas. Él se revela en el descanso de la confianza, en el espacio silencioso donde el alma deja de luchar para ser aceptada, y simplemente es, donde la mujer percibe que no necesita merecer el amor que ya la alcanzó. Este activismo espiritual es traicionero porque parece noble, pero agota. Parece fe viva, pero desgasta. Parece dedicación, pero oculta una herida, la herida de quien siente que no es suficiente. Y entonces el cansancio se convierte en prueba. La mujer no puede parar ni el sábado, no encuentra paz ni en el alabanza, porque lleva un altar dentro del pecho que exige sacrificios constantes, sin nunca brindar descanso. Dios no se esconde en la actuación, Dios se revela en la pausa. Y tal vez tu cuerpo esté intentando recordártelo, tal vez este agotamiento no sea tu falla,
Tal vez sea el Espíritu atrayéndote de vuelta al lugar secreto, donde el amor no se mide, donde la fe no se exige, donde la gracia es real. No fuiste creada para correr de altar en altar intentando probar tu fe. Fuiste creada para habitar en Dios, permanecer, respirar en el ritmo del cielo. Y ese ritmo no es apresurado, es profundo, es suave, es verdadero. Si tu fe te hace sentir constantemente en deuda, tal vez no sea fe, tal vez sea miedo. Y el amor de Dios expulsa todo miedo, incluso el miedo de no hacer lo suficiente, incluso el miedo de ser olvidada si te detienes, incluso el miedo de decepcionar a Dios con tu cansancio. No hay nada que probar, solo hay alguien a quien amar, y ese alguien te está esperando, en el silencio de la confianza, en el descanso del alma, en el abrazo que no exige esfuerzo, solo presencia. Hay un silencio que duele, un silencio que parece abandono, un silencio que pesa en el pecho como si Dios se hubiera retirado y llevado consigo toda la esperanza. Es en ese lugar donde muchas mujeres se encuentran hoy. Oran y no escuchan, claman y no sienten. Y en el fondo comienzan a preguntarse, ¿será que Él me olvidó? ¿Será que mi fe se perdió en algún lugar? ¿Será que aún soy vista? Pero hay un misterio escondido en ese silencio, porque a veces Dios no responde con palabras, responde con pausas. Y la pausa no es castigo, la pausa es método. El silencio no es ausencia, el silencio es respuesta. Charles Stanley decía que la voz de Dios es más clara cuando estás en silencio interior, pero ese silencio no se alcanza corriendo, no se encuentra intentando descifrar cada movimiento del cielo. Se revela cuando todo se detiene, cuando incluso la oración se calla, cuando el clamor se convierte en respiración. El alma en silencio comienza a escuchar lo que el ruido de la prisa no deja percibir. Comienza a darse cuenta de que el cansancio puede ser un vientre, no un agujero, un espacio donde Dios está gestando algo nuevo, algo profundo, algo que solo puede nacer después de la espera. Neurocientíficamente, el silencio tiene poder. Reduce la liberación de dopamina de la ansiedad, calma el sistema nervioso, estabiliza el cuerpo, pero espiritualmente el silencio hace aún más. Reorganiza el interior. Tal vez estés viviendo un tiempo así, donde todo parece detenido, donde el cielo no responde, donde el corazón se pregunta si aún está en el camino. Pero tal vez, solo tal vez, este sea el momento en que Dios más está trabajando, pero no afuera, no en las circunstancias, sino dentro de ti. El silencio que incomoda es, muchas veces, el suelo donde la fe se profundiza, donde la raíz va más hondo, donde la presencia de Dios se vuelve más íntima, incluso sin ser audible. Muchas mujeres buscan alivio en la oración, pero usan la oración como escape, no como encuentro. El cansancio aprieta y el alma corre a las rodillas como quien intenta convencer a Dios de moverse. Pero el convite, en este tiempo, puede ser otro. No orar por respuestas, sino respirar por escucha, parar por presencia, estar sin pedir, quedarse sin correr, descansar sin cuestionar, porque hay respuestas que solo nacen en el silencio. Hay revelaciones que solo se manifiestan en la pausa. Hay sanaciones que solo ocurren cuando decides no luchar más, solo entregarte. No fuiste olvidada, estás en pausa, y esa pausa es divina, es santa, es necesaria. Es un lenguaje que pocos entienden, pero tú lo sientes, tú lo sabes. Hay algo ocurriendo detrás del velo, y el Espíritu Santo está enseñándote una nueva forma de escuchar, no con los oídos, sino con el corazón. Tal vez hoy todo lo que Dios quiere decirte es, estoy aquí, y lo está, incluso en el silencio, incluso en la pausa, incluso cuando todo parece suspendido, porque en este tiempo de cansancio, el cielo está más cerca de lo que parece, y a veces, el silencio es la prueba más íntima de que Él no se ha ido de tu lado. Solo está preparando algo que las palabras no pueden describir. Existen mujeres que son como fuentes. Dan, y siguen dando. Dan amor, dan consejos, dan tiempo, dan fe, y parecen no detenerse nunca. Pero llega un momento en que la fuente se seca, y
cuando se seca, nadie lo nota, porque se acostumbraron a verla fuerte, pero por dentro ya no tiene de dónde sacar. El altar que antes era consagración se convirtió en prisión. La entrega se volvió obligación. La fe se transformó en esfuerzo. Y el cuerpo, una vez más, comienza a sentir lo que el alma escondió durante tanto tiempo. La mujer que vive así comienza a desvanecerse de sí misma. Cuida de todos, menos de ella. Escucha a todos, menos su propia voz. Ayuda a todos, pero siente que nadie la ayuda. Y en nombre de una espiritualidad mal entendida, se abandona. Cree que para ser santa necesita desaparecer, que para agradar a Dios necesita callar su propio dolor, que para ser fuerte necesita tragarse lo que siente y seguir adelante. Pero eso no es humildad, eso es autoabandono. Y el autoabandono espiritual tiene un costo alto. Genera enfermedades que no aparecen en los exámenes. Se transforma en oración sin resonancia, esas oraciones que no parecen pasar del techo. Se convierte en fe con fugas, esa fe que intenta sostener, pero que se escurre entre los dedos cuando el dolor aprieta, y el cansancio llega como consecuencia inevitable. Un cuerpo agotado por cargar un alma que fue ignorada, un espíritu sobrecargado por vivir, intentando no desagradar a nadie, ni siquiera a Dios. Pero Dios no te llamó para que te apagues, no pidió que dejaras de ser para ser útil. Te creó con voz, con límites, con emociones y con necesidades. Y cuando te silencias demasiado, cuando finges que todo está bien para no pesar en los demás, cuando transformas el ministerio en una cárcel, Él lo nota y comienza a usar el cansancio como señal, porque no vas a parar por tu cuenta. Entonces Él permite que el cuerpo hable lo que el corazón no se atreve a decir. Ya no puedo más. Este es el cuarto mensaje. Cuando tu cansancio comienza a señalar que dejaste de cuidarte, puede ser Dios diciendo, regresa. Regresa a mirarte. Regresa a escucharte. Regresa a recordar que tú también eres hija, no solo sierva. Que tú también necesitas ser acogida, no solo consolar. Que tú también tienes un altar, pero ese altar no está hecho de tareas, sino de presencia. Hay una espiritualidad silenciosa y verdadera que comienza cuando decides dejar de abandonarte. Cuando entiendes que la santidad no es desaparecer, es permanecer entera. Cuando comprendes que agradar a Dios no es destruirte por el otro, sino ofrecerte como sacrificio vivo y no muerto. Un sacrificio que respira, que siente, que vive y que sabe que la fe verdadera comienza cuando el amor propio deja de ser egoísmo y pasa a ser reverencia al templo que eres. No necesitas dar abasto con todo. No necesitas estar bien todo el tiempo. No necesitas sonreír mientras te desmoronas por dentro, porque el Espíritu Santo ve lo que nadie ve. Y Él te está llamando de vuelta a ti misma, no para una misión más, sino para un reencuentro con la mujer que eras antes de perderte en roles que nunca fueron tuyos. El cansancio que sientes puede ser el último intento del cielo de recordarte que tú también mereces cuidado, que tú también necesitas parar, que tú también eres amada. Hay momentos en que el alma se cansa de tanto intentar entender. El corazón está exhausto, la mente llena, el espíritu inquieto. Y en esas horas, incluso las palabras de la oración parecen desvanecerse. La mujer que un día hablaba con Dios con fluidez, ahora siente un nudo en la garganta. Siente que perdió el camino. Pero tal vez el camino nunca haya sido solo de palabras. Tal vez haya otro tipo de oración, una oración que no habla, una oración que escucha. El cuerpo habla, el cuerpo siente, el cuerpo reacciona antes incluso de que la mente entienda. Y por eso, cuando el cansancio se instala, el cuerpo puede convertirse en una brújula espiritual, un instrumento de escucha, un altar silencioso. Existe una práctica simple pero poderosa que puede abrir este espacio de reconexión, una práctica que no exige respuestas, solo presencia, la respiración de escucha. Durante 5 minutos, cierra los ojos, respira lenta y profundamente, siente el aire entrando, el aire saliendo, coloca la mano sobre el pecho. Y en silencio haz solo una pregunta. Señor, ¿qué quiere enseñarme este cansancio? Nada más, solo eso. No corras a interpretar,
No intentes resolver, solo escucha, respira, siente. Esta práctica no es esotérica, es espiritual. Activa el nervio vago, la línea directa entre el cuerpo y el corazón. Regula el sistema nervioso autónomo. Reduce el estado de alerta constante. Y, más profundamente, permite que el Espíritu Santo traduzca para ti lo que aún no has logrado nombrar. Es una oración sin palabras, una oración donde el cuerpo se convierte en templo, donde el Espíritu intercede con gemidos inefables, donde el cansancio no es negado, es comprendido. Tal vez nunca hayas aprendido a escuchar el cuerpo con reverencia, pero el cuerpo es el lugar donde Dios habita. Es templo, y los templos no gritan, los templos no corren, los templos no suplican, los templos aguardan, aguardan el movimiento, aguardan la presencia, aguardan el soplo. Este es el quinto mensaje. Cuando dejas de luchar contra el cansancio y comienzas a escucharlo, algo cambia. El alma deja de ser exigida, la mente se silencia, el espíritu comienza a responder, y lo que antes era solo dolor, se transforma en revelación. Percibes que Dios no está lejos, está ahí, atravesando tu pecho con silencio, tocando tu cuerpo con ternura, respondiendo con paz. Respirar es orar, escuchar es rendirse, sentir es acoger. Y cuando aceptas que no necesitas entender todo para estar en Dios, comienzas a reencontrar el eje, el centro, la dirección, porque Dios no necesita mucho para hablar, necesita espacio. Y tal vez ese espacio se haya abierto ahora, dentro de ti. 5 señales, 5 formas silenciosas en que el cielo intenta alcanzar a la mujer cansada que nadie notó. La mujer que sigue firme por fuera, pero que por dentro ya no sabe cómo sostener su propia fe. Hoy, tal vez, algo se haya encendido dentro de ti. No una luz intensa, sino una vela tímida, un reconocimiento, una lágrima que finalmente encontró nombre, un dolor que por primera vez fue acogido como oración. Charles Stanley enseñaba que la voz de Dios es más clara cuando estás en silencio interior. Y tal vez este cansancio, este agotamiento que te acompaña desde hace tanto tiempo, no sea el fin. Tal vez sea Dios aumentando el volumen de su propia voz, no para asustarte, sino para despertarte, no con gritos, sino con peso, no con acusación, sino con presencia. Hay una verdad sagrada aquí. El cansancio no es siempre un enemigo, a veces es un portal, un camino secreto para volver a sentir, para volver a escuchar, para volver a ser, porque mientras corrías intentando agradar, cumplir, resolver, tal vez olvidaste a la mujer que un día solo amaba, que solo creía, que solo confiaba. Y este cansancio, sí, este mismo que parece el fin de todo, puede ser el inicio de tu reconexión con lo más puro de ti. Billy Graham decía, el mayor peligro es correr sin saber hacia dónde. Y tal vez hayas corrido tanto, hecho tanto, buscado tanto, que te perdiste de ti misma. Ahora es hora de parar. No por rendición, sino por reencuentro, porque Dios no quiere que sigas de cualquier manera, quiere que regreses a sentir la ligereza de la fe, regreses a descansar en su regazo, regreses a recordar que el cielo no exige perfección, solo presencia. Y si este cansancio es en realidad un convite, un llamado disfrazado, un susurro diciendo, hija, aún estoy aquí. Y si todo lo que has vivido hasta ahora, todos los dolores, todas las noches en vela, todos los silencios, te estén conduciendo al altar donde serás sanada no por hacer, sino por simplemente ser, no estás olvidada, estás siendo reencontrada, no fuiste rechazada, estás siendo apartada, y esa separación es santa, este cansancio es sagrado, es la prueba de que Dios aún te ve, aún te llama, aún te quiere entera, incluso quebrada, que hoy, al final de este video, puedas entregarte, no al peso, sino a la rendición, no al agotamiento, sino al abrazo, no al miedo, sino a la presencia, porque incluso sin entender, hay una certeza que puede sostenerte. El cielo aún se mueve, y este cansancio es el inicio de algo nuevo, algo que no necesitas correr para alcanzar, porque ya está dentro de ti, listo para nacer.
en el tiempo justo, en el ritmo de Dios, en el silencio donde Él siempre estuvo, esperándote.